Además de la indicación para prevención de insuficiencia cardíaca, en los pacientes ancianos se ha considerado también como de alto riesgo la utilización de beta bloqueadores, primordialmente por los efectos colaterales que en un momento dado puedan tener este grupo de sustancias. No solamente van a actuar sobre el aparato cardiovascular, sino que van a actuar sobre el sistema nervioso central, van a actuar en un momento dado también sobre el desempeño de carácter físico, disminuyéndolo, frenando precisamente también las demandas del organismo. Esta es una de las razones por las cuales se desarrolló precisamente el estudio Seniors. El estudio Seniors, que incluyó a un poco más de 2.130 pacientes con edades superiores a los 70 años, tenían en un momento dado insuficiencia cardíaca y de manera totalmente aleatoria, además del tratamiento tradicional que se tenía para la insuficiencia cardíaca, a un grupo de enfermos se les dio placebo y a otro grupo de pacientes se les dio un beta bloqueador de tercera generación, como es el caso de nebivolol. Dentro de este grupo, vale la pena recordar que la edad promedio fue de 76 años y que una de las cosas que se hicieron es que el beta bloqueador se fue incrementando hasta lograr una dosis meta de 10 miligramos diarios entre un lapso de 4 a 16 semanas. Uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad con la utilización de beta bloqueadores, como veremos un poco más adelante, es que se llegan a utilizar de acuerdo a cómo se recomienda por parte de las normas internacionales. Sin embargo, no se alcanzan las dosis recomendadas por este miedo sobre todo a los efectos colaterales. En el caso del estudio Seniors, vale la pena recordar que los enfermos se mantuvieron en las dosis máximas toleradas hasta el final del seguimiento, que fue el seguimiento durante 30 meses. La dosis media de nebivolol que se alcanzó fue de 7.7 miligramos y en términos generales 2/3 partes de la población toleraron la dosis máxima de los 10 miligramos que se había buscado, demostrando que los pacientes ancianos también pueden tolerar dosis adecuadas, dosis recomendadas de beta bloqueadores. Aquí tienen ustedes qué es lo que ocurrió con el estudio Seniors y cuando se analiza los puntos finales, que es la mortalidad por cualquier causa o las hospitalizaciones por cuestiones de carácter cardiovascular. Vean ustedes cómo en el caso de nebivolol fueron 332 pacientes, en el caso de placebo 375, lo cual habla de una reducción de un 14% de riesgo por este tipo de eventos terminales, lo mismo la mortalidad que las hospitalizaciones, con un valor de P de carácter significativo. Cuando hablamos, sin ir más lejos, nada más en relación a la mortalidad, ahí no se alcanza a obtener un valor de carácter estadísticamente significativo, sin embargo sí se observa una tendencia a una reducción de la mortalidad en aquellos pacientes que estaban bajo tratamiento con la utilización del nebivolol. Cuando nosotros vemos a ver si dentro del mismo estudio Seniors y analizamos la muerte o hospitalización cardiovascular de acuerdo a lo que era la capacidad contráctil del corazón, de acuerdo a la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, o se puede determinar también de acuerdo a qué tan mal estaban los pacientes, y se divide esto en aquellos enfermos que tenían mayor compromiso de la función miocárdica, con fracciones de expulsión del ventrículo izquierdo de menos de 35%, o con fracciones de expulsión superiores al 35%, vean cómo la diferencia en términos generales no existe. Fueron en el caso de pacientes con mayor deterioro de la función miocárdica, con menos del 35%, 219 casos en el grupo de pacientes con nebivolol y 249 en el caso con placebo. Mientras que existe con fracciones de expulsión superiores al 35% una diferencia prácticamente semejante de alrededor de un 5% en esta diferencia de grupos, hablándonos de que no se necesita mayor o menor deterioro de la función cardíaca para poder utilizar este grupo de medicamentos y que además que se puedan obtener precisamente beneficios. El hecho de que en un momento dado se puedan tener diferencias en relación a sexo, si hay más muertes entre los hombres u hospitalizaciones o más en el caso de las mujeres, vean ustedes cómo resulta prácticamente semejante. Hay un cierto beneficio mayor, también a nivel de tendencia exclusivamente, sin alcanzar
un valor estadísticamente significativo en que es un poco más benéfico en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Y también se buscó, como les mencionaba, en aquellos pacientes que tenían menos de 75 años y más de 75 años. Vale la pena recordar que la media fue de 77 años en el grupo de pacientes, pero que la condición básica era que tuviesen más de 70 años todos los enfermos estudiados. Y se pudo encontrar que en aquellos enfermos que tenían menos de 75 años también había una tendencia a que el beta bloqueador nos pudiese ayudar más que en el caso de los pacientes que tenían más de 75 años de edad, sin que esto alcanzase una diferencia estadísticamente significativa. Veamos, pues, después de todos estos beneficios o estas características que les he platicado de los beta bloqueadores, qué es lo que recomiendan en un momento dado las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología cuando nosotros estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca. Algo que nosotros tenemos que buscar es que si el paciente tiene diagnóstico ya de insuficiencia cardíaca, lo primero que nosotros tenemos que encontrar es que se empiece el tratamiento con diuréticos y con inhibidores de enzima conversiva de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2, que es quizá los dos elementos que más han podido demostrar beneficio para los pacientes. Cuando nosotros ya tenemos a estos tipos de pacientes con estas características, pero el enfermo no tiene contraindicaciones francas, se puede utilizar en un momento dado los bloqueadores beta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cardiopatía de carácter isquémico. Si en un momento dado nosotros tenemos ya al paciente con los diuréticos, con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y con los beta bloqueadores, si nosotros tenemos la persistencia de signos o síntomas en un momento dado, si los síntomas persisten, podemos utilizar los antagonistas de la aldosterona o incluso mezclar un bloqueo doble del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando el paciente se encuentra ya de esta manera controlado desde el punto de vista sintomático, pero tenemos una fracción de expulsión extraordinariamente disminuida, una de las cosas que ha podido demostrar en un momento dado beneficio y que previene la muerte súbita de los pacientes con insuficiencia cardíaca es la utilización de desfibriladores automáticos implantables. Esta es una de las situaciones que se pueden considerar cuando el paciente tiene muy comprometida la función ventricular. Si el paciente, a pesar de estar con las manifestaciones de insuficiencia cardíaca, tenemos una buena respuesta, pero tiene una fracción de expulsión conservada, simplemente se va a mantener la vigilancia periódica de nuestro enfermo. Ahora bien, si nosotros en un momento dado, a pesar de este grupo de esquemas de carácter terapéutico, el paciente tiene muchos síntomas y además tiene trastornos de conducción, una de las situaciones que nosotros podemos encontrar es que el enfermo se encuentre con una disincronía de la contracción ventricular, en cuyo caso este grupo de enfermos se beneficiarán además con otro tipo de dispositivos que son los resincronizadores ventriculares. Este tipo de dispositivos ayudan a que la contracción del ventrículo sea mucho más eficiente, sea mucho más ordenada y por lo tanto mejore también la capacidad de respuesta que nosotros podamos tener, además del tratamiento con los fármacos que les he mencionado. Aquí en esta siguiente tabla también de la Sociedad Europea de Cardiología, vean ustedes cómo los fármacos están mencionadas las dosis de inicio y las dosis objetivo a donde queremos llegar. Y lo mismo tanto para el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los fármacos que son inhibidores de la enzima conversiva de angiotensina, como los antagonistas del receptor de angiotensina, permitiéndonos en un momento dado incrementos de carácter progresivo hasta alcanzar las dosis tope, que es en los cuales nosotros obtenemos los mejores resultados con los enfermos. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, que son los beta bloqueadores, es en el grupo último y están mencionados aquellos que en la actualidad mejores resultados nos han permitido obtener en los enfermos que tienen insuficiencia cardíaca. Y tales son los de tercera generación, como es el bisoprolol, el carvedilol, el succinato de metoprolol o el nebivolol. Vean ustedes cómo la dosis de inicio es baja, pero finalmente se busca que de manera progresiva el paciente pueda alcanzar las dosis objetivo.